No es casualidad que hayas llegado aquí ahora, porque hay momentos específicos en los que la vida no avanza, no retrocede y tampoco se rompe, simplemente se suspende. Y esa suspensión no es castigo ni error, es el instante exacto en el que el campo cuántico deja de responder a la antigua versión de ti y comienza a reorganizarse alrededor de algo que todavía no tiene forma, pero ya tiene dirección. Y si mientras escuchas esto, sientes una ligera presión en el pecho o una respiración que se hace más profunda sin que lo decidas, no intentes interpretarlo. Tu cuerpo reconoce este punto del camino antes que tu mente. Siempre ha sido así. Tal vez últimamente tengas la sensación de que algo está por suceder, no como expectativa alegre, sino como un presentimiento silencioso, una incomodidad suave, como si la realidad actual estuviera quedando pequeña, aunque objetivamente nada grave esté pasando. Y esa es una de las señales más incomprendidas del salto cuántico, porque la mente fue entrenada para reaccionar al caos, no al reajuste sutil, y cuando el cambio no viene con drama, la mente sospecha, duda, se pregunta si está perdiendo el tiempo, si llegó tarde, si se equivocó en algún punto del proceso. Mientras sigues aquí, quizá notes que los hombros comienzan a soltarse un poco, no porque todo esté claro, sino porque algo dentro de ti empieza a recordar que no todo cambio viene acompañado de ruido, y que las transformaciones más profundas casi siempre llegan envueltas en una calma extraña, a veces incómoda, a veces vacía, pero siempre precisa. No es que hayas perdido motivación, es que tu energía ya no responde a los mismos estímulos, y eso, aunque duele admitirlo, es una señal de madurez vibracional. Es posible que en este punto te preguntes por qué. Si has trabajado tanto en tu conciencia, si has entendido las leyes, si has hecho el esfuerzo interno, tu realidad externa parece estancada, suspendida, como si el universo hubiera puesto todo en pausa. Y aquí es donde casi todos interpretan mal el proceso, porque confunden el silencio con abandono, cuando en realidad este silencio es el intervalo entre líneas del tiempo, el espacio donde la antigua identidad deja de emitir señal y la nueva todavía no ha comenzado a transmitir con fuerza suficiente. Permanece aquí un momento más, no para entender, sino para sentir, porque a medida que escuchas esto, algo en tu sistema nervioso empieza a relajarse, como si dejara de empujar una puerta que nunca es, y esa relajación no es rendición pasiva, es coherencia, es el cuerpo soltando la necesidad de forzar una realidad que ya no coincide con su nueva frecuencia. Más adelante, esto tendrá sentido, no en la cabeza, sino como una certeza tranquila que se instala sin hacer ruido. Si sientes que este mensaje no te exige nada, que no te pide cambiar, mejorar ni acelerar, es porque no estás aquí para corregirte, estás aquí para recordar. Y recordar en esta fase no es traer información nueva, es permitir que lo viejo termine de caer sin resistencia, aunque la mente proteste, aunque el ego se sienta desnudo sin sus antiguos objetivos, aunque el vacío asuste un poco. Si sientes que este es el tipo de recordatorio que tu energía necesita para sostenerse, suscríbete al canal ahora, no como un número más, sino como un anclaje consciente, una forma de decirle a tu propio campo que estás priorizando la coherencia sobre el ruido. Este es el punto exacto, donde muchas personas se distraen, buscan otra técnica, otro método, otra explicación, y no se dan cuenta de que el verdadero movimiento ya está ocurriendo debajo de la superficie, en la forma en que tu energía empieza a rechazar lo que antes toleraba, en la manera en que el ruido externo cansa más rápido, en la necesidad creciente de silencio, de espacio, de pausa. Nada de eso es retroceso, es preparación. Y mientras sigues escuchando, permite que esta idea se asiente suavemente, sin discutirla. Si tu vida se siente extraña ahora, si nada termina de encajar, si estás cansado de esperar sin saber qué, no, es porque estás justo antes del salto, en ese lugar invisible donde la realidad todavía no se ha movido.
pero la estructura interna ya cambió por completo. Aquí no hay prisa, aquí no hay error. Aquí hay un proceso que no responde al reloj humano. Y cuando lleguemos más adelante, tu propio cuerpo va a reconocer por qué este silencio fue necesario, por qué esta pausa no fue pérdida de tiempo y por qué nada de lo que viviste hasta ahora fue en vano. Hay un momento muy específico en este proceso y suele ser el más incómodo, porque no se parece a nada de lo que te enseñaron sobre manifestación, ni sobre espiritualidad, ni siquiera sobre crecimiento personal. Es el momento en el que la energía empieza a moverse antes de que la mente pueda construir una historia, y eso genera una fricción silenciosa que se siente en el cuerpo como cansancio antiguo, como si algo estuviera pidiendo descanso sin haber hecho esfuerzo físico alguno. No es agotamiento común, es el cuerpo soltando una identidad que sostuvo durante demasiado tiempo. Quizá últimamente notas que ya no tienes la misma tolerancia a ciertas conversaciones, a ciertos lugares, incluso a ciertas versiones de ti mismo que antes defendías con fuerza. Y aunque una parte de ti intenta convencerse de que deberías volver a enfocarte, recuperar la motivación o hacer algo para salir de este estado, hay otra parte, más profunda, que simplemente no responde. No porque esté rota, sino porque ya no vibra en esa frecuencia. Y cuando eso ocurre, la mente interpreta silencio como bloqueo, cuando en realidad es reorganización. Mientras escuchas esto, puede que aparezca una sensación sutil en el plexo solar, una mezcla de vacío y alivio, como si algo se aflojara sin que sepas exactamente qué. Ese es uno de los primeros signos de que el salto cuántico no se aproxima desde la acción, sino desde la retirada interna, desde la caída de la necesidad de empujar la realidad para que encaje en un plan que ya no representa quién estás siendo ahora. El cuerpo siempre sabe cuando una línea del tiempo está agotada, incluso cuando la mente insiste en seguirla por costumbre. Es aquí donde muchas personas se juzgan en silencio. Se dicen que perdieron el ritmo, que se desconectaron, que algo salió mal. Pero lo que realmente está ocurriendo es que el sistema nervioso entra en un estado distinto, uno en el que deja de buscar recompensa inmediata y comienza a priorizar coherencia. Y esa coherencia no se siente emocionante al principio, se siente extraña, lenta, casi como si la vida hubiera bajado el volumen de repente. Pero ese bajar el volumen es exactamente lo que permite escuchar señales más sutiles. Permanece con esta idea un poco más, sin intentar sacarle conclusiones, porque a medida que la energía se reorganiza, la mente pierde referencias antiguas, y eso puede generar una sensación de estar en tierra de nadie. No eres quien eras, pero todavía no eres quien estás siendo, y ese espacio intermedio es profundamente fértil, aunque desde fuera parezca estancamiento. Es el punto donde el campo cuántico deja de responder a la vieja señal y espera en silencio a que la nueva se estabilice. Tal vez ahora entiendas por qué forzar claridad en esta fase solo genera más cansancio, por qué buscar respuestas rápidas produce más ruido mental y por qué el cuerpo pide pausa, sueño, silencio o incluso distancia emocional. No es aislamiento, es protección energética mientras la frecuencia dominante se ajusta. Y si notas que tu respiración se vuelve un poco más profunda al escuchar esto, es porque algo dentro de ti reconoce que no hay nada que arreglar aquí. Este es el tramo donde casi todos intentan volver atrás, recuperar lo conocido, aunque ya no les nutra, solo para sentir control otra vez. Pero si estás aquí escuchando hasta este punto, es porque algo en ti ya sabe que no hay retorno real, solo integración. Y más adelante, cuando lleguemos al punto donde el silencio empieza a dar lugar a señales externas, comprenderás por qué esta fase fue necesaria, por qué la energía necesitó retirarse antes de expandirse, y por qué el cuerpo tuvo que soltar antes de poder recibir. No te adelantes, no intentes medir el proceso. Permite que esta sensación se asiente como una verdad suave. Lo que ahora se siente como pausa es en realidad el ajuste final antes del movimiento,
y cuando el movimiento llegue, no te pedirá esfuerzo, solo presencia. Si reconoces esta sensación de estar entre dos mundos, deja en los comentarios la frase «Estoy habitando el vacío», no para explicar nada a nadie, sino para confirmar ante ti mismo que dejas de luchar contra la pausa y empiezas a usarla. Llega un punto en este proceso en el que el silencio deja de ser solo ausencia de movimiento y se convierte en una presión interna suave, casi imperceptible, como si algo dentro de ti estuviera comprimiéndose antes de expandirse. No es ansiedad abierta, tampoco es calma plena, es una sensación extraña de estar contenido, como si la vida te hubiera pedido que no fueras hacia afuera todavía. Y este punto es crucial, porque aquí la mente intenta intervenir, quiere entender, quiere etiquetar, quiere acelerar, pero el cuerpo no coopera, y esa falta de cooperación suele interpretarse como resistencia cuando en realidad es inteligencia biológica y energética. Tal vez notes que pensamientos antiguos intentan reaparecer, no con fuerza, sino como ecos, dudas sutiles sobre decisiones pasadas, sobre si elegiste bien, sobre si este camino realmente valió la pena. No vienen para castigarte, vienen para ser desactivados definitivamente, porque un salto cuántico no ocurre mientras la identidad antigua siga emitiendo señal, aunque sea en forma de nostalgia, culpa o apego a lo que debería haber pasado ya. Por eso esta fase se siente tan desnuda, porque no hay distracciones suficientes para tapar esas últimas interferencias. Mientras atraviesas esto, es posible que tu cuerpo busque más quietud, más espacio, incluso más soledad consciente, y aquí es importante no confundir soledad con abandono. La energía se retira de lo externo para completar un ajuste fino, como si el sistema necesitara silencio absoluto para recalibrar su frecuencia dominante. Y si en este momento sientes un ligero peso en el pecho o una respiración que se pausa un segundo antes de profundizar, no es tristeza, es reorganización emocional, el cuerpo soltando una forma antigua de sostenerse en el mundo. Este es el punto donde ocurre el colapso vibracional, del que casi nadie habla, porque no es dramático ni espectacular, pero es definitivo. Aquí caen expectativas, se disuelven urgencias, se rompe la ilusión de que el control personal es el motor del cambio. Y aunque eso puede generar una sensación de vacío, ese vacío no es falta, es espacio creado. El universo no introduce una nueva línea del tiempo en un campo saturado. Primero necesita despejar, vaciar, silenciar. Permanece con esto un poco más, porque a medida que el colapso se asienta, algo curioso sucede. La mente se cansa de resistir, no porque entienda, sino porque ya no tiene energía para sostener viejas narrativas, y en ese cansancio aparece una rendición natural, no como decisión heroica, sino como descanso profundo. Es aquí donde la coherencia interna comienza a restablecerse, aunque externamente todo parezca igual. Quizá ahora empieces a percibir pequeños cambios sutiles, no eventos, sino estados. Menos urgencia por demostrar, menos necesidad de convencer, menos impulso de explicar tu proceso a otros. Eso no es apatía, es alineación interna. La energía deja de dispersarse y comienza a concentrarse en una nueva estructura que todavía no se manifiesta, pero ya existe en el plano invisible. Y aunque en este punto muchos se asustan y piensan que perdieron algo, la verdad es que lo único que se pierde aquí es lo que no podría acompañarte a la siguiente versión de tu vida. Nada esencial se va, nada verdadero se rompe. Solo cae lo que ya no tiene función en la frecuencia que estás a punto de sostener. Más adelante, cuando el movimiento externo comience, recordarás esta fase no como un periodo oscuro, sino como el umbral silencioso que hizo posible el salto. Por ahora no hay nada que hacer, nada que decidir, nada que forzar. Solo permitir que el colapso termine su trabajo, porque cuando termina, lo que queda es sorprendentemente estable, claro y liviano. Después del colapso silencioso, algo cambia sin anunciarse. No llega como una respuesta clara, ni como una señal externa inmediata.
Llega como una sensación corporal distinta, casi imperceptible al principio. Tal vez una mañana despiertas sin el mismo peso en el pecho, o notas que la respiración fluye un poco más abajo, más profunda, como si el cuerpo hubiera dejado de esperar una amenaza que nunca llegó. Ese es el inicio de la entrega involuntaria, no como acto espiritual, sino como consecuencia natural del cansancio de resistir. Aquí ocurre algo importante. La mente deja de liderar, no porque se haya rendido conscientemente, sino porque ya no encuentra de dónde sostener el control. Las preguntas siguen apareciendo, pero ya no tienen la misma carga emocional, pasan como nubes sin engancharse. Y esa falta de enganche es una señal clara de que la identidad antigua perdió fuerza. No fue derrotada, simplemente se volvió irrelevante para el campo que ahora estás sosteniendo. Mientras atraviesas esta fase, puede que notes una disminución notable del ruido interno. No es silencio absoluto, pero sí una especie de espacio entre pensamientos, un intervalo nuevo que antes no existía. En ese espacio, el cuerpo comienza a reajustar su coherencia, el sistema nervioso se regula, el corazón entra en un ritmo más estable, y aunque no estés manifestando nada visible todavía, tu firma energética ya cambió. Y el universo responde siempre a la firma, nunca a la intención forzada. Es posible que en este punto surja una sensación curiosa de neutralidad. Las cosas que antes te emocionaban demasiado ya no generan euforia, pero tampoco generan rechazo. Todo parece más simple, más plano, y eso puede asustar si asocias intensidad con vida. Pero esta neutralidad no es vacío, es estabilidad. Es el campo despejado donde una nueva línea del tiempo puede anclarse sin interferencias emocionales del pasado. Permite que esta sensación se asiente. Observa cómo el cuerpo ya no reacciona igual ante viejos estímulos, cómo ciertas preocupaciones pierden fuerza sin que tengas que resolverlas, cómo la urgencia se diluye. No es desinterés, es confianza somática. El cuerpo entendiendo que no necesita empujar porque el movimiento ya está en marcha en otro nivel. Y cuando el cuerpo confía, la realidad comienza a reorganizarse con una precisión que la mente nunca podría planear. Aquí también aparece algo sutil pero poderoso. Una intuición más clara, no como voz, sino como certeza tranquila. No sabes qué va a pasar, pero sabes que no necesitas volver atrás. Esa certeza no se apoya en pruebas, se apoya en alineación interna. Y esa alineación es el verdadero punto de no retorno. A partir de aquí, aunque lo intentes, ya no podrías sostener la vida antigua sin sentir incoherencia física. Más adelante, cuando los eventos externos comiencen a moverse, recordarás esta fase como el momento en que dejaste de pedir señales y comenzaste a emitirlas sin darte cuenta. Por ahora todo lo que se te pide, aunque nadie te lo esté pidiendo, es que no interfieras, que no llenes el espacio recién creado con viejas estrategias, que permitas que la entrega termine de hacer su trabajo, porque lo que viene no responde al esfuerzo, responde a la claridad. Y mientras sigues aquí, escuchando, deja que el cuerpo termine de acomodarse en este nuevo estado. No hay prisa. El salto cuántico no se prepara con velocidad, se prepara con estabilidad. Y esa estabilidad se está instalando ahora, aunque todavía no tenga nombre. Comparte este mensaje con alguien que sientas que está atravesando su propio silencio. A veces la mayor ayuda no es un consejo, sino validar que su pausa es parte del plan. Hay un instante, casi siempre desapercibido, en el que la vida comienza a responder de una forma distinta, no con grandes eventos, sino con micromovimientos que solo reconoces si ya no estás desesperado por señales. Puede ser una conversación inesperada, una idea que aparece sin esfuerzo, una oportunidad que no genera ansiedad, sino una calma extraña. Nada parece extraordinario, y justamente por eso este punto es tan revelador. El salto cuántico no irrumpe, encaja. Mientras esto ocurre, es posible que tu cuerpo experimente una sensación nueva de estabilidad, como si los pies tocaran el suelo de otra manera.
No es seguridad basada en certezas externas, es una confianza silenciosa que no necesita explicación. El sistema nervioso, después de tanto ajuste, reconoce coherencia, y cuando eso sucede, la realidad empieza a alinearse sin fricción. No porque manifestaste mejor, sino porque dejaste de interferir. Aquí sucede algo que confunde a muchos. El deseo cambia de forma. Ya no se siente como urgencia ni como carencia. Se siente como dirección suave. Quieres cosas, pero no las persigues. Imaginas escenarios, pero no te aferras. Y esa diferencia lo cambia todo, porque el campo cuántico responde a la frecuencia dominante, no a la intensidad emocional. Cuando la emoción se estabiliza, la manifestación se vuelve natural. Tal vez notes que personas, situaciones o hábitos comienzan a salir de tu vida sin conflicto. No hay drama, no hay cierre forzado, simplemente dejan de coincidir. Y al mismo tiempo, otras presencias se acercan con una facilidad que antes no existía. Esto no es azar, es resonancia. La nueva línea del tiempo no necesita convencer a nadie. Solo atrae lo compatible y deja ir lo que ya cumplió su función. Permanece atento a las sensaciones físicas mientras escuchas esto, porque es probable que el cuerpo reaccione con una relajación profunda, como si confirmara algo que ya sabía. Tal vez una exhalación larga, un bostezo, una sensación de espacio en el pecho. Esas respuestas no son casuales, son el cuerpo integrando el cambio antes de que la mente lo nombre. El cuerpo siempre llega primero. En este punto, la mente puede intentar apropiarse del proceso, decir, ahora sí entendí, ahora sí estoy listo, pero no es necesario seguir esa narrativa. El verdadero signo de integración es la simplicidad. Menos pensamiento, menos explicación, más presencia. La vida empieza a sentirse manejable, no porque sea predecible, sino porque ya no luchas contra ella. Y aunque todavía no veas el resultado final, algo dentro de ti sabe que el salto ya ocurrió. No como evento puntual, sino como cambio de base. La realidad que se construye a partir de aquí tiene otra textura, otro ritmo, otra lógica. Y cuando finalmente mires atrás, comprenderás que el verdadero punto de inflexión no fue cuando todo cambió, sino cuando dejaste de sentir que algo tenía que cambiar para estar bien. Este es el inicio del alineamiento visible, aunque todavía sea discreto. No hay fanfarria, no hay confirmación externa inmediata, solo una sensación tranquila de estar exactamente donde necesitas estar, sin prisa, sin lucha, sin correcciones pendientes. Y desde ese lugar, la vida empieza a moverse con una precisión que no necesita ser forzada. Hay un momento en el que ya no necesitas comprobar nada. No buscas señales, no interpretas sincronías, no te preguntas si esto es o no es. Simplemente vives. Y esa naturalidad es, paradójicamente, la confirmación más clara de que el salto cuántico se completó. No como un evento espectacular, sino como un nuevo estado base, desde el cual todo empieza a organizarse con menos fricción y más coherencia. En esta fase, el cuerpo se convierte en tu referencia principal. Notas cuando algo encaja y cuando no por análisis, sino por sensación directa. Una ligera expansión en el pecho cuando una decisión es correcta. Una contracción suave cuando algo no está alineado. Ya no hay lucha interna para justificar lo que sientes. La intuición deja de ser una herramienta y se convierte en idioma interno. Y cuando eso ocurre, la vida responde con una fluidez que antes parecía reservada para otros. Tal vez observes que tus reacciones emocionales son más cortas. Las incomodidades aparecen, pero no se quedan. Las dudas cruzan, pero no se instalan. Incluso los desafíos se sienten distintos, como si ya no amenazaran tu identidad. Esto no significa que todo sea perfecto. Significa que ya no te desregulas con la misma facilidad, porque la base interna es más estable. El sistema nervioso aprendió que no necesita entrar en alerta constante. Aquí es donde muchas personas esperan sentir euforia, pero lo que llega es algo más profundo, paz funcional. Una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que puedes habitar el proceso sin perderte.
Y esa paz es exactamente lo que permite que la nueva línea del tiempo se sostenga, porque no exige resultados inmediatos, no negocia con el miedo, no se traiciona por ansiedad. Si en algún momento miras alrededor y piensas, ¿esto es todo?, observa esa pregunta con suavidad. No es decepción, es la mente buscando el drama que solía acompañar al cambio. Pero el cambio real, el que perdura, casi siempre se siente simple, incluso cotidiano. Y esa simplicidad es el mayor signo de integración. Ya no necesitas que la vida te impresione para confiar en ella. Desde aquí, las manifestaciones no llegan como premios, llegan como consecuencias naturales de quién estás siendo. No hay tensión entre deseo y realidad, hay continuidad. Y cuando algo no se da, no lo vives como rechazo, sino como ajuste fino. Esa es la verdadera madurez vibracional. Dejar de personalizar el movimiento del universo. Permite que esta última idea se asiente en el cuerpo mientras escuchas. No estás esperando nada. Y justamente por eso, todo puede llegar. No porque lo merezcas, no porque lo pediste bien, sino porque ya no emites contradicción interna. La frecuencia se estabilizó. El campo respondió. El salto ocurrió. Y cuando cierres este espacio, no intentes conservar este estado. No lo conviertas en objetivo. Déjalo vivirte. La integración no se mantiene por vigilancia, se mantiene por confianza. Y esa confianza ya está aquí, tranquila, silenciosa, suficiente. No hay nada más que entender ahora. Si intentas resumir lo que ocurrió aquí, la mente se quedará corta, porque este mensaje no vino a darte información, vino a acomodar algo en tu campo. Y mientras permites que el silencio posterior se instale, quizás notes que no hay necesidad de volver a escuchar inmediatamente, ni de buscar otra voz, ni de llenar este espacio con estímulos nuevos. Ese impulso a seguir se calma, y en su lugar aparece una sensación simple de estar suficiente. Aquí, ahora. Este es el verdadero cierre del salto cuántico, cuando el cuerpo deja de anticipar y la mente deja de perseguir. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas resolverte para existir en coherencia. Lo que tenía que caer, cayó. Lo que tenía que reorganizarse, ya lo hizo. Y lo que viene no necesita preparación adicional, solo continuidad. Si en los próximos días algo se mueve en tu vida, no lo etiquetes como señal. Y si nada se mueve, tampoco lo cuestiones. El campo no responde a la vigilancia, responde a la estabilidad. Lo que se integra desde aquí se sostiene sin esfuerzo, porque no nace del deseo, nace del alineamiento. Permite que esta experiencia se cierre sin conclusiones. No la conviertas en historia, no la compares, no la analices. Déjala quedarse en el cuerpo como una base nueva, silenciosa, funcional. Eso es suficiente. Eso es real. Eso permanece. Y cuando sigas con tu día, con tu vida, con tus gestos simples, no intentes volver a este estado. No hace falta. Lo que se integró no se pierde, porque no depende de atención constante. Depende de confianza. Y esa confianza ya está instalada. Aquí no termina nada. Aquí se estabiliza.